maestros y maestros. Somos el equipo 1 conformado por Hernández Ramírez Daniela, López Báez, Carolina Andrea, Hernández Guzmán, Eros y una servidora García Serrano, Elizabeth. Nosotros vamos a explicar sobre nuestro proyecto final en el que abordamos el tema de transferencia de masa convectiva. Les vamos a dar una breve explicación sobre lo más relevante que encontramos. Masa por convección es un mecanismo de transporte que se lleva a cabo entre una superficie límite y un fluido en movimiento o entre dos fluidos en movimiento relativamente no miscibles. Para explicar este mecanismo se desarrollaron varios modelos, como el modelo de la película estancada, el modelo de penetración y el modelo de la capa límite. El modelo de la película explica la masa interfacial. Esta es una transferencia de masa entre dos fases, en donde el soluto A se transfiere a través de una fase fluida por convección a través de una segunda fase fluida que se da también por convección. En el modelo de penetración se observó que en muchas operaciones industriales, como la absorción de un gas en un líquido, la transferencia es de muy breve duración y se repetía a lo largo del equipo. Este tiempo no permitía alcanzar el estado estacionario para el proceso de transferencia de masa local, lo que condujo a proponer que la difusión molecular ocurre en un régimen transitorio. El modelo de la capa límite de un objeto sólido se mueve a través de un fluido o viceversa. Las moléculas del fluido cercanas a la superficie del objeto son perturbadas y se generan fuerzas entre el fluido y el objeto. La magnitud de estas fuerzas depende de varios factores, tales como la forma del objeto, la velocidad del fluido, la densidad del fluido y su viscosidad. La región próxima a la superficie del objeto es formada por una capa delgada llamada capa límite, donde se encuentran los efectos viscosos y en la que puede simplificarse mucho más estos modelos matemáticos. Capa límite de velocidad. La capa límite de velocidad, o también llamada capa límite, es la que se desarrolla siempre que exista flujo de fluidos sobre las superficies sólidas, y es de gran importancia en problemas que implican transporte convectivo. También existen otras definiciones de capa límite que igualmente son bastante útiles, como las siguientes. Es la distancia z, que se representa con la letra delta, desde la pared hasta donde la velocidad del fluido es igual al 99% de la velocidad de la corriente libre. Otra es región donde las fuerzas viscosas no se pueden ignorar. Y la última, región donde se sienten intensamente los efectos de la viscosidad y rozamiento, aunque z sea pequeña, ya que el gradiente de velocidad es grande. Capa límite de concentración. Para formar una capa límite de concentración, la placa considerada debe contener un soluto A que sea ligeramente soluble en el fluido, para poder así generar una distancia de concentración entre la superficie y el seno del fluido que pasa sobre la placa. El espesor de capa límite de velocidad difiere del espesor de la capa límite de concentración. Parámetros importantes en transporte convectivo. Número de Schmidt. Este parámetro se obtiene de relacionar la difusividad molecular de momento y la difusividad de masa, como se representa en la siguiente ecuación. Número de Lewis. Es un parámetro obtenido de la relación de la difusividad térmica y difusividad molecular de la masa, como se muestra a continuación. Algunos otros parámetros importantes en el transporte convectivo de masa son el transporte convectivo y transporte molecular, los cuales son los siguientes. Y también el número de Nussel o Sherwood, el cual mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre comparado con la transferencia de calor, si ésta ocurriera solamente por conducción, y se muestra a continuación. Ahora mencionaré los métodos de evaluación de coeficientes de transferencia convectiva de masa, los cuales son análisis a través del modelo de la película, analogía entre la transferencia de momentum, energía y masa, análisis a través de la capa límite exacta y aproximada, y análisis dimensional. Uno de los modelos característicos dentro de la transferencia convectiva de masa es el análisis a través de una capa límite, el cual no contiene restricciones de ningún parámetro a comparación de los modelos de película y el de penetración. Permite un cálculo teórico del coeficiente de transferencia a priori, es decir, que no requiere de ninguna experimentación. Su cálculo no suele ser complejo, sin embargo se basa de varias suposiciones. Para la determinación del coeficiente de transferencia de masa a partir de este modelo implica el uso de una geometría y una situación de flujo. Si se cambia esto, se repite el proceso para la nueva situación. A continuación, para tener una idea más concisa de este modelo,
Se usa el caso de un flujo laminar bidimensional de un fluido newtoniano sobre una placa ligeramente soluble, bajo las siguientes restricciones. Mostrando las ecuaciones de la capa límite, condiciones límite y aproximaciones, se deduce que tenemos dos posibles soluciones. La primera es una solución exacta y la segunda es una solución aproximada. La solución exacta se denomina solución de Blasius debido a su fundador. Dentro de su análisis dimensional, sus representaciones se muestran a continuación. A continuación les explicaré la aplicación del método de análisis dimensional en el caso de transferencia de masa en una geometría de placa plana bajo flujo turbulento. Para el aire seco a presión, que es de 101.3 capa, la viscosidad cinemática es de 1.46 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo y la difusividad másica del vapor de agua en el aire es de 0.22 centímetros cuadrados sobre segundo. La presión de vapor de agua a 25 grados centígrados es de 3.227 newtons sobre metro cuadrado. El número de Reynolds para la distancia longitudinal de 200 metros es como se muestra a continuación, que es típico para flujos geofísicos o en capas límite naturales. El número de Schmidt, como se señaló anteriormente, es el siguiente. Entonces, utilizando la ecuación para el caso de nuestro problema, la correlación para el número de Nusselt másico o el número de Sherwood está dada por la siguiente ecuación. En esta se deduce que el cálculo para el coeficiente de transporte convectivo de masa es el siguiente. Así, el coeficiente de transferencia convectiva de masa es igual a 0.1 metros sobre segundo. La concentración másica de vapor de agua en la superficie se encuentra utilizando la ley de gases ideales, que es la siguiente. Finalmente, se calcula el flujo de vapor de agua desde la superficie completa del lago, como se muestra a continuación. Esto equivale a 0.026 metros cúbicos de agua líquida perdida en la superficie completa por segundo. El vapor está sobreestimado porque raramente, si es que ocurre, CA y coma infinito es igual a 0. Con esto se puede concluir que se presentaron diferentes métodos para predecir los coeficientes de transferencia convectiva de masa. Se pudo constatar que para la estimación de coeficientes de transferencia de masa existen modelos físicos simples y modelos matemáticos laboriosos. También en todos los métodos de evaluación se encontró que el coeficiente de transferencia convectiva de masa está definida por medio de la ecuación general, la cual es la siguiente. Muchas gracias por su atención, maestro y compañeros.